Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 17, para dar lectura del versículo 5 al 10. Jeremías 17, del 5 al 10. Oh, qué belleza. Jeremías 17, del versículo 5 al 10, dice así: Así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre y que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aleluya. Mire, vamos a ver este mensaje del día de hoy, que lo estoy titulando El espejo del corazón. El espejo del corazón. Mire, amado hermano, amada hermana, alguna vez, y yo creo que las mujeres siempre lo hacen todos los días, pero la diferencia aquí en la pregunta es la siguiente: ¿alguna vez se ha mirado usted en un espejo, pero en un espejo de vidrio curvo, de esos que están diseñados para distorsionar la imagen que refleja? ¿Alguna vez usted se ha visto en un espejo de esto? Tal vez usted lo haya hecho y tal vez usted sea bajito, bajita y gordito, gordita, pero en el espejo te vas a ver más alto y más delgado. Miren, hermanos, estos espejos de distorsión ilustran el corazón humano, en el cual no se puede confiar en absoluto en lo que respecta a reflejar nuestra condición espiritual. El espejo de nuestro corazón está empañado por el mal y completamente torcido por las deformaciones repentinas de la caída del hombre. Es resultado de todo lo que el hombre al inicio de la creación hizo. Porque el corazón del hombre es malvado y engañoso en gran manera. Puesto que esa es la realidad, el texto que acabamos de leer hace esta pregunta: ¿quién lo conocerá? Jeremías hace esta pregunta en Jeremías 17:9. ¿Quién conocerá este corazón? ¿Quién lo conocerá? Seguro que no es el hombre, pues el que confía en su propio corazón es necio, dice Proverbios 28:26. Hay solo uno que puede o que nos puede decir todo lo que concierne a nuestro verdadero reflejo espiritual, y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios que escudriña nuestros corazones. Lo dice Jeremías 17:10. Dios que lo sabe todo. Dice que nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que nosotros no hemos cometido pecado. Primera de Juan 1:8 lo dice. Su palabra esclarece la imagen, porque
Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El autor sagrado de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, lo ratifica. A medida que nos miramos, a medida que nosotros podamos hacer una medida con las normas de Dios, veremos que estamos destituidos de la gloria de Dios. Solo entonces nos daremos cuenta de la urgente necesidad de la salvación y aceptaremos su generosa oferta de purificarnos. Amados hermanos, la Biblia te dice a ti y me dice a mí lo que está mal hecho antes de que tú lo hagas. Repito esta parte. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, te dice a ti y me dice a mí lo que está mal hecho antes que tú lo hagas. Veamos este mensaje, el espejo del corazón. En primer lugar, hermanos, el espejo del corazón nos muestra a cada uno de nosotros cuando abandonamos a Dios o nos alejamos de Él. Repito, el espejo de tu corazón, el espejo de mi corazón nos muestra cuando abandonamos a Dios o nos alejamos de Él. Abra su Biblia en el segundo libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 15, versículo 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él, y si lo buscáis vosotros, lo hallaréis, pero si lo dejáis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios aquí en Segunda de Crónicas, hermanos. La Biblia nos está hablando de que muchas veces abandonamos a Dios o nos alejamos de Dios. Y cuando esto está sucediendo, la Biblia me dice aquí en el versículo 2 de Segunda de Crónica, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros están con él. Y si lo buscáis vosotros, lo hallaréis. Pero si lo dejáis, él también os dejará. Entonces, el espejo de nuestro corazón nos muestra cuando abandonamos a Dios o nos alejamos de Dios. Usted va a sentir en su corazón el deseo de ya no leer la Biblia, de ya no orar, de ya no conectarse, de ya estar alejado de la presencia de Dios, porque no quiere escuchar la voz de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 1, mire lo que dice. Jeremías 1, versículo del 5 al 17. Jeremías capítulo 1, del versículo 5 al 17, dice así: antes que te formaras en el vientre, te conocí, y antes que naciera, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, yo no sé hablar, porque soy un muchacho. Y me dijo Jehová: no digas,
soy un muchacho. Porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo respondí, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Yo dije, veo una olla hirviendo que se vierte desde el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque yo convoco a todas las familias del reino del norte, dice Jehová, vendrá y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. A causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me abandonaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Y el versículo 17 dice, tú pues ciñe tu cintura, levántate y háblales todo cuanto te mande. No te amedrentes delante de ellos, para que yo no te amedrente en su presencia. Miren, amados hermanos, aquí el libro de Jeremías nos está hablando de una manera especial. Dios nos está hablando. Y Dios nos está diciendo que debemos levantarnos. Dios nos está hablando que debemos proclamar su palabra en tiempo y fuera de tiempo. El día de ayer y antes de ayer tuve el privilegio de poderme ir a la playa. Pero en medio de esto pasé por unas iglesias. Y en una de las iglesias de un lugar que se llama Libertador Bolívar, un líder me decía lo siguiente, pastor, esta iglesia, el pastor que estaba dirigiendo pasó a la presencia de Dios. Está encargado otro líder. Pastor, esta iglesia solo tenía 15 miembros. Pero con la pandemia, pastor, todo el mundo quería conocer a Dios y se entregaron a Jesucristo. Y los líderes comenzaron a moverse. Y la iglesia ahora está haciendo una segunda planta porque los miembros ya no entran en esa iglesia. Muchos se convirtieron en ese lugar porque la gente, porque los líderes, porque la iglesia comenzó a movilizarse, la iglesia comenzó a predicar que Cristo viene pronto. Y la gente está ávida de escuchar. Y aquí el libro de Jeremías nos está recordando esta parte. Y dice el versículo número 11, dice la palabra de Jehová vino a mí diciéndome, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerlo por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y yo dije, veo una olla hirviendo. Escuche esto, hermano. Veo una olla hirviendo que se vierte desde el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Préstele atención, porque yo convoco a todas las familias de los reinos del norte,
dice Jehová, vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jehová, junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me abandonaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de manos adoraron. Tú pues, ciñe tu cintura, levántate y háblales todo cuanto te mande. No te amedrentes delante de ellos, para que yo no te amedrente en su presencia. Amados hermanos, el espejo del corazón nos muestra que el pueblo de Dios se está alejando, que la gente se está alejando, que la gente necesita escuchar su palabra. Si nosotros no predicamos, si nosotros no hablamos, las piedras se levantarán a predicar, las piedras se levantarán a evangelizar. Usted está capacitado, usted está preparado para predicar la palabra. Entonces, en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente. Jeremías 2:13 dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. No está hablando de la gente inconversa, está hablando del pueblo de Dios, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Dos males ha hecho mi pueblo. En primer lugar, me dejaron a mí fuente de agua viva para ir tras cisternas, pero cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, hermana, usted que está escuchando este mensaje, usted que está poniéndole atención a lo que la palabra nos dice, el Señor nos está hablando a nosotros, que nos estamos yendo de su camino, nos estamos desviando, que su pueblo, el pueblo de Dios, ha hecho dos males, dos males, dejando al Dios vivo y verdadero, la fuente de agua viva, para ir tras cisternas rotas que no retienen agua. El mismo libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 14 al 19, dice lo siguiente. Jeremías 5, 14 al 19, dice así: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, por haber dicho esto, yo pongo mis palabras en tu boca como fuego, y a este pueblo como leña, y los consumirá. Yo traigo sobre vosotros gente de lejos, casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoras y no entenderás lo que diga. Su aljaba es como un sepulcro abierto. Todos son valientes. Y el versículo 17 dice, comerán tu mies y tu pan, comerán a tus hijos y a tus hijas, comerán tus ovejas y tus vacas, comerán tus viñas y tus higueras, y a espaldas convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando digan, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces le dirás, de la manera que me dejaste a mí y serviste a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Parafraseo este pasaje bíblico, hermano. Usted me dirá, pastor, yo no he dejado a mi Dios, yo no me he alejado de Dios. Pero hermano, el enemigo, Satanás, es astuto y está poniendo en la mente, en el corazón de los hermanos de la iglesia
no solamente alejarse directa o indirectamente, se están enfriando porque están haciendo cosas que a Dios no le agrada. Están viviendo doble vida. Están haciendo actos que no le agrada a Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando del espejo del corazón, del espejo del alma, del espejo del corazón. ¿Cómo nos muestra el Señor? ¿De qué manera estamos actuando y viviendo? Quiero volver a leer el pasaje de Jeremías 5, el versículo 17 al 19. Dice Jeremías 5, 17, así. Dice, comerán tu mies y tu pan. Cuando el Señor está diciendo aquí, comerán tu mies y tu pan, te están quitando la bendición, te estás dejando robar la bendición por vivir una doble vida, por estar actuando como el enemigo, por estar aliado, no con Dios, sino con el enemigo. Y dice así, versículo 17, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerán tus ovejas y tus vacas, comerán tus viñas y tus higueras, y a espada convertirán en nada tus ciudades fortificadas en que confías. Amado hermano, amada hermana, el versículo 18 dice, no obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Hay una oportunidad para acercarse ante la presencia de Dios. Hay una oportunidad para arrepentirse. Hay una oportunidad para buscar el rostro de Dios. Jesucristo lo dijo. Vengan a mí todos los que están trabajados, cargados y cansados, que yo los haré descansar. En la parábola del hijo pródigo nos recuerda que Dios no nos está mirando nuestra falta, nuestros pecados, pero sí nos está haciendo ver que eso no es agradable delante de Dios. Que tenemos una bendición especial, como la bendición que recibió el hijo pródigo, como la bendición que recibe todo hijo arrepentido, o la bendición que recibió el salmista David cuando reconoció que él había fallado en el Salmo 51. David declara, Señor, yo reconozco mi rebelión. Contra ti he pecado. Lávame más y más de mi maldad. Y Señor, hazme sentir el gozo de tu presencia. Y eso es lo que está diciéndonos el Señor en esta mañana. El Señor quiere que tengamos un espejo transparente, no un espejo distorsionado, no un espejo que nos haga ver lo que nosotros queremos ver, sino un espejo que nos haga ver el alma, el cuerpo, el espíritu, cómo estamos delante de Dios. El segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 16, dice lo siguiente. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo número 9 al 16. Segunda de Pedro 2, 9 al 16. Préstele atención a este pasaje bíblico, amados hermanos. Segundo libro de Pedro 2, 9, dice así. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar del deleite de cada día,
Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Miren, hermanos, el Señor nos está hablando en esta mañana. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos tener presente el espejo de nuestro corazón cuando nos está hablando el Señor? En segundo lugar, ponemos nuestra confianza en el hombre antes que en Dios. Hay ocasiones, hermanos, que el Señor nos va a probar. El Señor nos va a dar una prueba que no va a ser más allá de la que podamos resistir. Porque Dios es fiel y justo. Dios no es injusto. Recuerde esto. A lo mejor estamos pensando, porque estamos atravesando situaciones difíciles en nuestra vida. Y a lo mejor llegamos a pensar y hasta decir que Dios no está con nosotros. O que Dios no está dándonos la solución y la respuesta para nuestros problemas. Pero escuche esto, amado hermano. Tenemos muchas veces nuestra confianza en el hombre antes que en Dios. A veces confiamos en el hombre y no queremos confiar en Dios. Y usted me dirá, pastor, usted no está pasando, no está atravesando la situación que yo estoy atravesando. Sí, amado hermano, sí, amado hermano. Yo no estoy atravesando su situación, pero usted tampoco está atravesando la situación que yo estoy atravesando. Y si no podemos hacer comparación de la una con la otra, no vamos a llegar a ninguna conclusión. Pero sí vamos a concluir escuchando la voz de Dios. Dice el salmista en el Salmo 118, versículo 9, lo siguiente. El salmista nos habla de una manera muy especial. ¿Qué es lo que quiere que nosotros entendamos? ¿Y qué es lo que Dios nos está mostrando? Salmo 118, versículo número 9, dice, préstele atención, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Cuando nuestra confianza está en Dios, cuando la confianza nuestra está plasmada en la palabra de Dios, usted va a recordar lo que el pueblo de Israel pasó cuando Moisés lo sacó de Egipto. Y el pueblo decía, Señor, ¿qué haremos? Tenemos enfrente un mar y detrás está Faraón. O nos morimos en el agua o Faraón nos mata. Pero no veían la mano de Dios. No querían confiar en Dios. No querían ver la voluntad de Dios ni tampoco lo que Dios tenía para ellos. Y Dios los libró, los sacó y los llevó a la tierra prometida y los llevó donde fluye leche y miel. Y aún así el pueblo reclamándole a Moisés le decía, ¿dónde está tu Dios? Que no tenemos que comer cuando sí tenían que comer. Así muchas veces estamos y así muchas veces queremos confiar. Pero el Salmo 118 nos dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. El mismo libro de Jeremías dice lo siguiente
cuando Dios nos está hablando de una manera especial, dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, cuando nosotros ponemos nuestras confianzas en el hombre antes que en Dios. Jeremías 17, 5, que fue el texto que cogimos. Jeremías 17, 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en las fuerzas humanas, mientras su corazón se aparta de Jehová. No tenemos que confiar en el hombre. No tenemos que tenerle miedo al hombre. Solo tenemos que confiar en Dios y temerle a él. El libro de Isaías, capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente. Isaías, capítulo 2, versículo 22, dice así. Isaías 2, 22, dice: dejad al hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué estima es el digno? Porque ¿de qué estima es el digno? Cuando confiamos en el hombre, estamos dejando al lado a nuestro Dios. Debemos aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a esperar en Dios. David lo declara en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Enderezó mis pasos y puso mis pies sobre peña, sobre roca. Isaías 31, 1 dice lo siguiente. Isaías 31, 1 dice: ay de los que desechan, ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda. Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda. Confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros, porque son muchos, y en los jinetes, porque son valientes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Repito este pasaje, hermano. Préstele atención a lo que Dios nos está diciendo. Hay un ay aquí. Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda. Confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros, porque son muchos, y en los jinetes, porque son valientes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Yo no sé cuál será su situación. Yo no sé cuál será su problema, pero Dios sí lo sabe. No busque al hombre. No busque la justicia del hombre. Busque la justicia de Dios, porque Dios es fiel y justo. Y Dios nos concederá las peticiones de nuestro corazón conforme nuestra búsqueda. Lo dice el salmista y el Salmo 37, 3, 4 y 5. Confía en Jehová. Confía en Jehová y haz el bien, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, que él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en él, que él lo hará. En tercer lugar, la pérdida espiritual por causa del pecado. Esto es el reflejo del espejo del corazón que Dios nos muestra. Hay una pérdida espiritual por causa del pecado. Si el pecado está en medio del hombre, de la mujer, vamos a perder espiritualmente. Vamos a declinar espiritualmente. Y vamos a estar propensos a que el enemigo nos pisotee y que el enemigo nos robe la bendición, porque le estamos permitiendo que lo haga. Jeremías
capítulo 5, versículo 25, dice lo siguiente. Jeremías dice así: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Mire lo que está diciendo Jeremías: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. La pérdida espiritual es por causa de los pecados. Y hay muchas clases de pecados. Si usted tiene resentimiento con alguien, sea quien fuere, eso es pecado. Y es igual que el pecado de adulterio, fornicación o qué sé yo. Ese enojo, esa ira, esa frecuencia de maledicencia, ese motivo de estar enojado con alguien, no es agradable delante de Dios. Es pecado. Por la mundanalidad también. Por la mundanalidad. Cuando el mundo cristiano, el pueblo cristiano, están dando los placeres del mundo y viviendo doble vida. El libro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, nos recuerda esta parte. Marcos, capítulo 8, versículo 36. Marcos 8, 36. Dice así: porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por tanto, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La mundanalidad, el pueblo de Dios coqueteando con el mundo, haciendo lo que el mundo hace, eso está apartando y perdiendo la parte espiritual. Se está dejando que el Dios vivo y verdadero no nos bendiga por causa de la mundanalidad. También por causa de fundamentos falsos. ¿Y qué es esto de fundamentos falsos? Cuando hay algo falso, algo que Dios no quiere que el hombre sepa. Dios quiere que el hombre entienda su palabra. Lucas capítulo 6, versículo 49. Lucas 6. Versículo 49. Dice así. Permítanme leer desde el versículo 46 para que usted entienda este pasaje. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y el versículo 49 dice: pero el que la oyó y no la obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amado hermano, amada hermana, cuando usted tenga sus fundamentos firmes, estoy seguro y convencido de que no tendrá fundamentos falsos. Cuando hay fundamentos falsos que no está cimentado con la palabra de Dios, entonces eso se derriba. Por eso que hay hogares cristianos que se están derribando.
hogares cristianos que se están perdiendo, hogares cristianos que se están divorciando, hogares cristianos que están teniendo conflictos familiares, que no están cimentados con esa roca, con esa parte esencial que se llama Jesucristo. Cuando hay sequía espiritual. Cuando hay una sequía espiritual. Vamos al libro de Amós en el Antiguo Testamento. Amós es un libro pequeñito que está antes de Jonás. Amós capítulo 8, versículo 13, dice lo siguiente. Amós 8:13. En aquel tiempo, las muchachas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Miren, hermanos, en aquel tiempo, las muchachas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Está refiriéndose aquí al pueblo de Dios, no solamente a los jóvenes, no solamente a las muchachas hermosas. Yo sé que cada uno de ustedes es hermoso y hermosa delante de Dios, porque Dios ha puesto la gracia y el amor de Dios. Ustedes son la niña de los ojos del Señor. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero quiero que el Señor nos está recordando que cuando el pueblo de Dios tiene sequía espiritual, el enemigo quiere tomar el control. Y aquí estamos viendo una sequía espiritual de jóvenes y doncellas. Dice, en aquel tiempo las muchachas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Sed espiritual por la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 63, versículo 1, dice lo siguiente. Salmos 63, versículo 1. Dice así. Salmo 63, versículo 1. Dice así. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esto que está diciendo el salmista, hermanos, es lo que debemos nosotros de anhelar también. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Que cada uno de nosotros tengamos ese deseo ferviente de levantarnos madrugada, de buscar el rostro de Dios de madrugada. Aquellos que tienen su trabajo, aquellos que entran a trabajar a las 8, 9 de la mañana y salen a las 7, 8 de la noche y llegan cansados, levántense madrugada, porque el Espíritu de Dios está allí. Y el Señor dice que Él da fuerzas al cansado y al débil. Él renueva las fuerzas a cada uno de nosotros. Temprano yo te buscaré. Y el salmista dice aquí, de madrugada, Señor, de madrugada anhelo. ¿Cuánto anhelo? Dice el versículo, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Amado hermano, cuando hay sequía espiritual, el Señor está presto para darnos de la fuente de agua viva. El salmista nuevamente nos habla en el Salmo 68, versículo 6, lo siguiente. Salmo 68, versículo 6, dice así. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra árida. Aquel que es rebelde a escuchar la palabra de Dios, aquel que es rebelde, que no quiere venir a la presencia de Dios, Dios lo va a hacer habitar en tierra árida.
Pero aquel que obedece y escucha la palabra de Dios, dice la primera porción, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Y eso es lo que quiere el Señor. El libro de Isaías, capítulo 1, versículo 30. Mire lo que dice. Isaías 1, 30. Isaías 1:30 dice lo siguiente. Porque seréis como encina que pierde la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Cuando hay sequía espiritual, Dios quiere regarnos y darnos el agua que necesitamos. Isaías 41:17. Isaías 41:17 dice así. Los afligidos y necesitados buscan las aguas, pero no las encuentran. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Permítame volver a leer este pasaje para que usted lo entienda. Dice el Isaías 41:17. Los afligidos y necesitados buscan las aguas, pero no las encuentran. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. ¿Está entendiendo, hermana, hermano? Si usted está atravesando una situación difícil, Dios lo escucha, Dios sabe su situación. Solo confía en Él. Y aquí lo está diciendo a los afligidos y necesitados que buscan agua. No las encontrarán. Seca está sed de su lengua. Pero Jehová dice, yo, Jehová, los oiré. Dios sí lo va a escuchar. Dios sí lo va a ver. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Amado hermano, amada hermana, Dios jamás te va a desamparar. Jamás te va a abandonar. Jamás va a estar alejado de ti. Después que pase la prueba, Dios dice en su palabra que después que pasemos, que padezcamos, lo dice Pedro, después que hayáis pasado la prueba, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. En último lugar, regresemos a nuestro texto de Jeremías 17 y vamos a leer el versículo 9 y 10. Jeremías 17, versículo 1, 9 y 10. Dice así. Jeremías 17, el versículo 9 y 10 dice así. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón perverso, Dios lo conoce. El corazón engañoso, Dios lo conoce. Y Dios tiene la recompensa para cada uno de ellos. El libro de Mateo, capítulo 23, dice lo siguiente. Mateo 23, versículo 25 al 28. Dice así el Señor. Mateo 23, del 25 al 28. Dice así. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, porque por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amado hermano, amada hermana, Dios conoce el corazón perverso. Dios conoce el corazón malo. Cuando hay terquedad, cuando el hombre o la mujer es terca a la palabra de Dios y no quiere escuchar o no le agrada practicar la palabra de Dios. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Eclesiastés está después de Proverbio. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, dice lo siguiente. Eclesiastés 8, 11. Si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Repito este pasaje. Si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Cuando hay terquedad, cuando hay falta de entendimiento, Dios va a corregir. Será difícil, será duro, pero Dios corrige. Cuando hay insensatez, el mismo Eclesiastés, capítulo 9, versículo 3, mire lo que dice. Eclesiastés 9, 3, dice así. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos y que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez durante toda su vida y que después de esto se van con los muertos. Entiende esta palabra. Por último, seremos juzgados, hermano. Seremos juzgados según nuestras obras. Cada uno de nosotros seremos juzgados según nuestras obras. El mismo Jeremías, capítulo 32, versículo 19, lo dice. Jeremías 32, 19. Dice así. Jeremías 32, 19 dice. Grande eres en consejo y magnífico en hechos. Tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Seremos juzgados según nuestras obras. Si usted está haciendo las cosas agradables delante de Dios, usted será juzgado, será bendecido. Salmos 62, 12. Salmos 62, 12. Dice así. Y tuya, Señor, es la misericordia, pues tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Y concluyo con este pasaje. Apocalipsis 20, 12. Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice lo siguiente. Y vi los muertos, grandes y pequeños,
de pie ante Dios, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 22:12 dice así: vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. Amados hermanos, el Señor está a la puerta. El Señor viene. ¿Cómo está el espejo de su corazón? ¿Cómo está el espejo de su vida? ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana? Si nosotros estamos aceptos, yo lo felicito. Y si no, pongámonos a cuenta delante de Dios para alcanzar el oportuno socorro y para ser bendecidos como solo Él sabe hacer. Que Dios bendiga sus vidas desde ahora y por siempre. Amén.